Muy buenas noches. El Consejo de Ministros ha aprobado las medidas de ajuste anunciadas esta semana para ahorrar esos 10.000 millones de euros adicionales en sanidad y educación anunciados por el Ejecutivo de Rajoy. Aumenta la aportación para el pago de los medicamentos, se elimina la gratuidad para los jubilados y se modifica la prestación a extranjeros. Los estudiantes también reciben un duro golpe, más alumnos por aula, menos ayudas y un aumento de las tasas universitarias. Ajustes necesarios según el Gobierno, aunque inaceptables para los grandes perjudicados. Y esto va a disminuir prácticamente el ingreso a la gente a la universidad. De hecho, hay gente en mi clase que el año que viene no sabe cómo lo va a hacer. Se matriculará en menos asignaturas o algo así. Hay familias que están bastante agobiadas, que los que tengan más de un niño o dos, pues creo que puede ser un golpe muy duro. Sobre los ajustes en sanidad hablaremos con la exministra del área, Leire Pagín, en el tiempo de entrevista. Además, la vicesecretaria general del PSPB expondrá la nueva hoja de ruta del partido, la estrategia que sigue desde el Congreso en el que se renovó la Ejecutiva y que nombró a Ximo Puig secretario general del Partido Socialista en la comunidad. Hoy muchos de ustedes seguro que se han levantado con agujetas y dolor de pies. Es la resaca de un día de peregrina. Ayer fue el día grande. Participaron en la romería más de 260.000 personas que soportaron las fuertes rachas de viento. Como saben, el caserío de Santa Faz seguirá hasta el domingo con mucha actividad, aunque hoy lo que tocaba era limpiar y recoger. El de ayer fue un partido para olvidar. El Lucentum ofreció una imagen lamentable ante un Estudiantes que llegó con energía y que dio un gran espectáculo. Los de Vidorreta perdieron por 18 puntos de diferencia, una derrota que complica la clasificación para el playoff. Las nóminas impagadas tienen la culpa de la falta de concentración del equipo, así lo expresó el técnico, que espera que el panorama cambie de cara al próximo encuentro contra el Manresa. La cabeza de los jugadores no estaba en el partido y si esto no había sucedido nunca a lo largo de 2 temporadas, es evidente, porque de verdad que tengo mucha pena y un sentimiento de profunda decepción, porque no somos conscientes, mis jugadores no son conscientes de que a quien se perjudican es a ellos mismos. Comenzamos ya a analizar todos estos asuntos. Sean bienvenidos. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy por decreto ley el polémico ajuste de 10.000 millones de euros que afecta a sanidad y educación, que ha pactado esta misma semana con las comunidades autónomas. El copago sanitario para los pensionistas, el aumento de hasta un 20% en la ratio de alumnos por clase y el aumento de las tasas de los universitarios son solo algunas de las medidas más polémicas a las que se ha dado luz verde. En este momento la pelota queda en el tejado de las autonomías, que deberán aplicar todas estas medidas y cumplir con el objetivo de déficit. Muy atentos están, como decimos, en el Gobierno valenciano de esas medidas que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, y es que finalmente será el Consejo quien decida cómo se aplican directamente en toda la Comunidad Valenciana. Por el momento no tienen datos concretos de cuál será el efecto, pero sí una valoración de lo que suponen estos ajustes. El copago sanitario lleva existiendo ya unos 40 años, según la Generalitat Valenciana. El vicepresidente y portavoz valenciano defiende el encarecimiento por receta que plantea ahora el Gobierno, ya que a su juicio evitará recortes y garantizará la continuidad de una sanidad pública, gratuita y de calidad. Lo que se está haciendo realmente es una modificación del sistema de aportaciones, donde colectivos que antes no pagaban, ahora pagan, y donde colectivos que hasta ahora pagaban, ahora van a dejar de pagar, como es el caso de los parados que no cobran prestación por desempleo. Es evidente que ahora el sistema va a recaudar más para evitar que en el futuro tengan que haber recortes en el sistema sanitario. Es una reforma que garantiza que nuestra sanidad va a seguir siendo pública, gratuita,
va a seguir siendo universal. El Consell ha decidido esperar hasta conocer concretamente las medidas del Ejecutivo Central para analizar la incidencia e implantación en la Comunitat Valenciana, en sanidad y también en educación. El vicepresidente defiende el compromiso e inversión de la Generalitat en la enseñanza, a pesar del encarecimiento que se plantea en la matrícula universitaria. Nosotros estamos esperando a que el Consejo de Ministros, que ahora se está celebrando, concrete cómo va a ser la aplicación concreta. Actualmente, un estudiante universitario lo que viene a abonar de coste al año de sus estudios universitarios no llega al 13%, el resto lo paga la Generalitat Valenciana. Por otra parte, el gobierno valenciano quiere transmitir absoluta tranquilidad y niega que vayamos a ser intervenidos, pese a la delicada situación. No hay el más mínimo temor al respecto, no va a haber ninguna intervención por parte del gobierno central. Además, el Consell asegura que no habrá ningún problema para afrontar los pagos pendientes a proveedores, así como para cubrir los 1.850 millones de euros en facturas ocultas. Uno de los asuntos que deberá decidir cómo aplica el Consell es el del aumento de las tasas para los universitarios. Por el momento, lo único que se sabe es que la Consellería de Educación está a favor de que se aumenten esas tasas, que pueden suponer hasta un 50% de más en nuevas matriculaciones. Una nueva medida que no hace más que incrementar la polémica. Los más de 4.000 alumnos que se matriculen en la Universidad de Alicante el próximo curso pagarán en torno a 500 euros como máximo, más de lo habitual. Un aumento de tasas que forma parte del conjunto de actuaciones previstas por el Gobierno y que debe autorizar el Consell, que por el momento se ha mostrado a favor. Se trata de un cambio tan importante que hace que muchos se planteen las consecuencias que pueda tener. Si no se incrementa o se duplica el número de becas disponibles, como puede influir es pues negativamente, en el sentido de que no se pierda el acceso de muchos estudiantes con capacidad para llevar a cabo una carrera universitaria. Va a significar que quizás nuestras universidades empiecen a quedarse vacías si esos recortes siguen adelante. Por lo tanto, desde Comisiones Obreras, nuestro más absoluto rechazo. No solo los sindicatos están en contra de la subida, también los estudiantes, que aunque no se matriculen por primera vez, notarán cómo aumentan los gastos anuales de cada curso. Que me parece muy fuerte porque la gente en este momento no tiene trabajo y esto va a disminuir prácticamente el ingreso a la gente a la universidad. Hay familias que están bastante agobiadas, que los que tengan más de un niño o dos, pues creo que puede ser un golpe muy duro. Y yo más, por ejemplo, tengo hermanos, gente que tiene hermanos, que estamos viviendo fuera de casa, pues si te suben a la matrícula, pues es una puñeta. Gente que puede estudiar y económicamente no puede, no se puede permitir, de aquí en adelante lo va a tener mucho más difícil. De hecho, hay gente en mi clase que el año que viene no sabe cómo lo va a hacer. Se matriculará en menos asignaturas o algo así. Además de la subida de tasas, encima de la mesa está la regulación de titulaciones y la carga docente del personal universitario, unas medidas que debe decidir el Consell si modifica y en qué grado de intensidad lo hace. Por cierto, que los sindicatos ya han anunciado que tomarán medidas contra esos recortes. Lo harán como vienen haciendo desde hace meses, con una manifestación justo un mes después de la huelga general, el próximo domingo 29 de abril. Pues hemos decidido tirar adelante con una gran protesta ciudadana, una protesta que se ha decidido de manera rápida al conocer los recortes anunciados en materia de educación y sanidad, porque no vamos a participar en hacer más grande ese agujero al que nos quieren meter al conjunto de la clase trabajadora y taparnos luego por encima para que algunos se queden tan panchos en la economía, en la política y en la sociedad. La actualidad, como ven, pasa por los recortes en educación y sanidad, esos ajustes anunciados hace apenas unas horas tras el Consejo de Ministros. Medidas que han sido muy criticadas por la oposición. Esta noche analizamos estos asuntos con la vicesecretaria general del PSPB-PSOE, Leire Pajín. Buenas noches. Muy buenas noches. Ha sido ministra de Sanidad, por lo que conoce bien el funcionamiento de esa cartera. Entre las novedades, las hemos escuchado hace unos minutos, se modifican las prestaciones para extranjeros, se ajustan los tratamientos farmacéuticos y se implanta un nuevo sistema por el que se modifica la aportación de los pacientes al gasto en medicamentos. Son solo algunas de las medidas que ha anunciado Ana Mato. El sistema sanitario
En su planteamiento hasta ahora, como conocíamos hasta ahora, ¿es viable? Bueno, es más que evidente que es un golpe letal para el Sistema Nacional de Salud tal y como lo conocemos. Somos un país referente en el mundo por tener un Sistema Nacional de Salud gratuito, de calidad, para todos los ciudadanos y ciudadanas con independencia de su renta y que además funciona. Pero yo lo primero que tengo que decir es que esta cantinela continua del Gobierno de que este es el único camino y que es un ajuste que hay que hacer y es inevitable es absolutamente falso. Hace un año el Gobierno de España, el Gobierno socialista, tenía también un objetivo de reducción del déficit muy complicado y muy complejo. Vivíamos una crisis económica y lo que decidimos fue meter la tijera en el gasto farmacéutico antes que metérsela a los ciudadanos. Apostamos por generalizar los genéricos y por la prescripción por principio activo y por ahorrar en un recorrido del sistema sanitario donde todavía hay mucho recorrido por hacer. Por eso lo primero que le digo al Gobierno de España es que este recorte no es solo injusto, que lo es, sino que además va a condenar a nuestro Sistema Nacional de Salud a un sistema que ya no será tan garantista como lo era hasta ahora. Hay otro camino, que es continuar con el ahorro que nosotros empezamos, a aportar de los impuestos indirectos, alcohol y tabaco, dinero para la sanidad pública y mejorar la eficiencia. Por eso vamos a oponernos claramente a unas medidas injustas que además ponen toda la carga del peso de la crisis en una generación, la de los hoy pensionistas, que han hecho mucho esfuerzo para levantar este país y para levantar el estado del bienestar. ¿Son compatibles los recortes con un servicio de calidad? En absoluto. Pero es que además en nuestra comunidad y en nuestra provincia tenemos que analizar que ya llueve sobre mojado. A la precarización de la escuela a través de los barracones, al impago de nuestras universidades por parte de la Generalitat desde hace ya mucho tiempo y a los proveedores y a las farmacias sanitarias, viene ahora en primer lugar un recorte en el presupuesto que ya anunció el Gobierno hace tan solo unas semanas. Ahora, por si eso no fuera poco, aumentan las tasas universitarias y los pensionistas tendrán que pagar sus medicinas. Esto pone de manifiesto la falta de prioridad de un Gobierno respecto a la política social. Hay otros sitios donde se puede recortar, pero hay líneas rojas. Y desde luego la educación y la sanidad tienen que ser líneas rojas en un estado del bienestar que tanto nos ha costado construir. Estas nuevas medidas suponen claramente el desmantelamiento del sistema educativo y sanitario tal y como lo conocemos hoy. Un sistema, por cierto, que era intocable y que era el pacto que nos habíamos dado todos los españoles y españolas. En esta comunidad será todavía peor, porque viene después de una nefasta gestión en la que no pueden hablar de herencia, porque llevan muchos años gobernando, y en la que ya había una precarización clara de la educación pública y de la sanidad en nuestra comunidad. Hablaba de la herencia a la que siempre hacen referencia en el Partido Popular. ¿Se ha gestionado bien la prestación sanitaria en los últimos años? Bueno, yo lo que quiero recordar es que este sistema, el actual, el de España, antes de las medidas que ha tomado el Gobierno del señor Rajoy, es puesto como modelo en la mayoría de los países del mundo. Somos uno de los modelos en sanidad por dos razones. Porque es eficiente, y quiero recordar que cuando el Partido Popular dice que nuestra sanidad es cara, no es cierto. Somos uno de los países de la Unión Europea que menos gasta en función de su Producto Interior Bruto en materia de sanidad y, sin embargo, que más garantías da a nuestros ciudadanos y ciudadanas sin excepción. Pero le diré más, lo que hay es falta de voluntad política. Si hay un Gobierno que quiere priorizar, que recorte en otros sitios y que priorice lo más importante, que es la salud de los ciudadanos y ciudadanas. Cuando se empieza a poner un pago, primero en los medicamentos y seguramente después vendrá la prestación sanitaria, lo que estamos poniendo en juego es la prevención y la salud. Porque habrá muchos ciudadanos que por no poderlo permitir no irán a hacerse una prueba o consumirán menos medicamentos. Lo mismo ocurre con la educación. No solo vamos a dejar en la cuneta a aquellos hijos de los trabajadores o de desempleados que lo estén pasando mal, sino que además un país que impide a sus estudiantes poder estar en las mejores universidades y poder estudiar en un futuro, es un país condenado a no tener futuro. Por eso creo que es, además de injusto, profundamente ineficaz. Hemos gestionado hasta ahora bien el Sistema Nacional de Salud. Por eso era nuestra línea roja. Y por eso le vamos a pedir al Partido Popular que rectifique de forma inmediata. Insisto, hay medidas de ahorro que pusimos en marcha y que demostramos desde el Gobierno socialista que se pueden tomar para evitar meter un tijeretazo en el bolsillo de los ciudadanos.
Esos ajustes anunciados por Rajoy pasan ahora a manos de las autonomías. La valenciana lo tiene ya bastante complicado y ahora toca dar una nueva vuelta de tuerca. ¿En qué lugar queda la comunidad con esta situación? Bueno, es que desgraciadamente en nuestra comunidad, como le decía hace un minuto, llueve sobre mojado. Y por eso nos preocupa mucho más la situación de nuestra comunidad que en otras comunidades donde sí se ha apostado por la educación y por la sanidad. Le voy a poner un ejemplo. La comunidad autónoma vasca o la comunidad autónoma andaluza, gobernada por los socialistas, no han aplicado los recortes que aquí hemos visto en la comunidad, en educación pública y en sanidad. Primero porque han gestionado bien sus comunidades y han podido ahorrar y no se han endeudado de una forma tan increíble como lo ha hecho este gobierno, sino porque además ha priorizado en los presupuestos, en los últimos presupuestos, con la misma crisis que tenemos aquí, con el mismo objetivo de reducción del déficit, la sanidad y la educación. Por eso hay otro camino y por eso no es cierto esa cantinela de que es un ajuste absolutamente irremediable. Y en esta comunidad la precarización llegó de mano de los barracones, de los recortes en los hospitales y del impago a las universidades. Sobre esa precarización que ya estaba poniendo en juego a nuestro sistema educativo y sanitario vienen ahora las medidas del Gobierno. Por eso en esta comunidad es más grave que en otras lo que va a ocurrir. Y por eso debemos movilizarnos y decirle no a un Consell que ya lleva demasiado tiempo torpedeando los servicios públicos. En lo que se refiere al PSPB, ¿qué va a hacer la nueva Ejecutiva para recuperar ese lugar que tuvo en la comunidad? Bueno, pues en primer lugar, ponernos al servicio de la ciudadanía y movilizar todo lo que está en nuestras manos. Representamos a los ciudadanos valencianos en las diputaciones, en los ayuntamientos, en las Cortes Valencianas y en las Cortes Generales. Y nuestra obligación es no solo ser contundentes cuando hay atropellos para esta comunidad, como se está demostrando en los presupuestos generales del Estado, los peores en inversión de los últimos años, sino también construir alternativas. En los próximos días y semanas el Partido Socialista se va a movilizar de abajo arriba para tener reuniones con colectivos y ciudadanos y para explicar cuáles son nuestras alternativas a unos presupuestos generales del Estado que por primera vez en mucho tiempo ningunean a nuestra comunidad y a nuestra provincia. Es curioso que la Generalitat Valenciana una y otra vez se quejara y se hiciera la víctima ante un gobierno, el de Zapatero, que invirtió sin precedentes en nuestra provincia y ahora permanezca en silencio cómplice cuando se abandonan las infraestructuras y cuando se abandona la educación y la sanidad. Este partido tiene la obligación de estar junto a los ciudadanos y ciudadanas que hoy, como hemos visto en los vídeos, pasan angustia porque sus hijos quizá no puedan estudiar. Y también entienden que sus mayores pueden tener problemas a partir de ahora con las reformas sanitarias. Debemos no solo estar a su lado y que sientan que el Partido Socialista está ahí, sino debemos convencerles que hay otro camino y merecer una nueva política que la Comunidad Valenciana, que saque a la Comunidad Valenciana de la crisis económica, moral y política en la que vive. ¿La nueva Ejecutiva termina con las diferencias entre las familias socialistas en la comunidad? La nueva Ejecutiva es la dirección hoy de todos los socialistas. Los socialistas, afortunadamente, somos un partido democrático. Debatimos profundamente y apasionadamente, en muchos casos, sobre el proyecto del Partido Socialista. Y una vez que concluimos esos procesos, elegimos a nuestras direcciones y nos ponemos a trabajar. Hoy la dirección, que es la dirección de todos los socialistas valencianos y valencianas, se va a esforzar para recorrerse todas las agrupaciones, para estar cerca de nuestros concejales que trabajan cada día en el Gobierno y en la oposición en nuestra comunidad, para estar cerca sobre todo de la sociedad y, lo que es más importante, para ser un instrumento útil a los ciudadanos de Alicante y de la Comunidad Valenciana. Ese es nuestro empeño y ese es nuestro objetivo desde el primer día. Pues Leire Page, muchas gracias por haber estado esta noche en Información TV. Como siempre, un placer. Gracias, hasta la próxima. Buenas noches. La semana pasada la consellera de Infraestructuras daba una fecha para la publicación del proyecto de explotación de la línea 2 del tram. Para la coalició Compromís no es suficiente. Dicen estar cansados de fechas incumplidas y viajes en pruebas. Critican que las obras que han costado más de 100 millones de euros estén terminadas y paradas hace más de un año. Creen que la explotación debe correr a cargo de la empresa pública FGV. Por esto llevarán a las Cortes una proposición no de ley para que el Consell, de manera formal y en un plazo máximo de 15 días, dé una fecha concreta para su puesta en marcha. Ballant les xifres, però això no és formal, no és d'un govern que sàpiga com s'han de fer les coses i que tinga clar quan fa una infraestructura si aquesta infraestructura va a funcionar o no. I per tant, creguem que no és descabellat
que tinguen ja una data concreta i que se sàpiga i que se faça pública i se faça, ja dic, d'una manera formal. Fue una de las peregrinas más multitudinarias que se recuerdan. El viento no pudo con las más de 260.000 personas que hicieron el recorrido hasta el monasterio de la Santa Faz. Esta mañana la imagen era de la plaza bien distinta. Los trabajos de limpieza y el mercadillo se preparaban para este fin de semana, aunque esperan, eso sí, que el tiempo les acompañe. Esta era la imagen que nos dejaba ayer el monasterio de la Santa Faz y esta la de hoy. A primera hora de la mañana han comenzado a desmontar el altar donde se ofició ayer la misa. Tampoco se han quedado atrás con los trabajos de limpieza, un trabajo más duro que otros años por culpa del viento. Establecido, repartido también la faena por todas partes y siempre hay. Más complicado, ¿no? La gente también tiene que poner un poquito más de su parte. El aire también ha perjudicado al mercadillo típico de la Santa Faz. Sí, sí que se notó, porque la gente iba con mucho miedo, porque es que era un huracán, fatal, horrible. Ayer la parada, bueno, volaba. Bueno, gente mucha, gente como siempre mucha, pero mucho ruido pero pocas nueces. Aunque confían en que el tiempo mejore este fin de semana y aumenten las ventas. Ya el día domingo será otro día un poquito menos, pero con bastante movimiento. Ya sábado, viernes ya es poco. Pues estos días se espera el sábado y el domingo, se espera mucha más gente y esta tarde con la hora santa pues también. La imagen que presenta hoy el monasterio de la Santa Faz a primera hora de la mañana es bien distinta a la de ayer. Aunque el día grande ya ha pasado, se espera que cientos de personas realicen la peregrina durante todo el fin de semana. A las 9 de la mañana comenzaban a llegar los más madrugadores. Esta mañana he madrugado bastante, a eso de las 7 de la mañana, he venido andando. Estamos aquí porque ayer había tanta gente, que vivimos ahí en San Vicente, pero los jueves no venimos por eso, pero como todos los años venimos. Este año más que nunca, y es que el Papa Benedicto XVI ha concedido la indulgencia plenaria a todos los que participen en la romería de la Santa Faz. Y como cada viernes les ayudamos a elegir película para los próximos días. Llegan a la cartelera los estrenos y esta semana son muy variados. Hay amor, hay acción, drama, denuncia social, para todos los gustos. Ha llegado la hora de seleccionar a un valiente y a una valiente que tendrán el honor de representar al Distrito 12 en los 74º Juegos del Hambre. Así arranca la que promete ser una saga taquillera en todo el mundo. Jennifer Lawrence da vida a una joven elegida para participar en unos sangrientos juegos en los que los pobres arriesgan la vida para divertimento de los ricos. Gary Ross dirige este drama futurista que ha arrasado en Estados Unidos. Como especialista en piscicultura, esto es completamente absurdo. Es imposible que el salmón pueda sobrevivir en semejante hábitat. Gracias por atenderme, señorita Chetwood Talbot. Conozco la salida. Adiós. Las leyes de la piscicultura sirven a Lasse Hallström para reflexionar sobre la vida en tono de comedia. Ewan McGregor, Anne Wackett, Emily Blunt y Kristen Scott Thomas protagonizan esta historia sobre un jeque empeñado en hacer realidad la pesca del salmón en Yemen. Dos hermanos de padres divorciados no pierden la esperanza de volver a ser una familia y aunque cada uno vive con un progenitor, buscarán un milagro que vuelva a unir a sus padres. El director japonés Koreeda dirige Kiseki, Milagro en japonés. El realizador iraní Jafar Panahi fue condenado a 6 años de cárcel y 20 de inhabilitación e ideó la manera de denunciar su situación con Esto no es una película, un filme casero que pudo verse en el último Festival de Cannes. Dos jóvenes son los protagonistas de dos historias muy diferentes que completan la cartelera de este fin de semana. Si quiero silbar, Silvo es una película rumana que narra la dura vida de un adolescente a punto de abandonar un centro de reclusión de menores, mientras que Soul Surfer lleva a la gran pantalla la historia real de una surfista que perdió un brazo tras el ataque de un tiburón. Cuando te recuperas de una pérdida, cuando superas todos los obstáculos y nunca dices nunca, encuentras a un campeón. Hacemos una pausa muy breve para la publicidad y enseguida volvemos con el deporte. Hasta ahora.